1977, un pastor de una pequeña ciudad de México desapareció sin dejar rastro, dejando a la comunidad religiosa con solo especulaciones sobre lo que había sucedido. Pero 25 años después, un leñador que trabajaba en una sección remota del bosque descubrió algo impactante bajo un viejo tocón de árbol, un secreto que nunca debió ser encontrado. Javier Morales, ahora de 42 años, estaba solo en su pequeño apartamento en la madrugada del viernes, en un pueblo cercano a las montañas de la Sierra Madre, México. El leve zumbido del televisor llenaba la silenciosa habitación. Con un suspiro tomó el control remoto y comenzó a cambiar de canales, con rostros parpadeando en la pantalla. Era temprano por la mañana y la programación regular aún no había comenzado. Se detuvo en un canal donde apareció un programa religioso con un predicador dando un sermón. El suave resplandor de las vidrieras detrás de él y los himnos sonando suavemente de fondo. Javier hizo una pausa observando por un momento. Las apasionadas palabras del predicador le recordaron dolorosamente a su padre, el reverendo Samuel Morales, cuya voz alguna vez llenó un servicio similar. Un dolor amargo se asentó en el pecho de Javier. Habían pasado 25 años desde que su padre desapareció sin dejar rastro, un silencio que había vaciado su fe y esperanza. Apartó la mirada de la pantalla, incapaz de soportar las oraciones y sermones que alguna vez le brindaron consuelo. Justo entonces sonó el teléfono rompiendo el silencio. Javier fue a la cocina a contestar sorprendido al escuchar una voz que no esperaba en décadas. Señor Morales, soy la detective Ana Ramírez. Llamamos para informarle que hemos encontrado algo relacionado con el caso de su padre. Javier frunció el ceño y apretó el teléfono con más fuerza. ¿Es esto una broma? No tengo tiempo para esto. Ese caso es historia antigua. Entiendo su escepticismo, señor Morales, respondió la detective Ramírez con calma. Pero le aseguro que no es una broma. Esta mañana en el bosque, un leñador encontró una bolsa Adidas Vintage que contiene una túnica pastoral y una Biblia con el nombre de su padre. El corazón de Javier dio un vuelco. Después de todos estos años, una evidencia. Una Biblia con el nombre de mi padre, sí, señor. Nos gustaría que viniera al lugar para identificar estos objetos. Estoy enviando oficiales para recogerlo ahora si está de acuerdo. Por supuesto, dijo Javier con el corazón latiendo más rápido. Estaré listo. Tras colgarse, cambió rápidamente de ropa con la mente llena de posibilidades. Al pasar por la sala, miró el programa religioso que aún se reproducía en el televisor y sintió una punzada de culpa por sus amargos pensamientos de momentos antes. Alguna vez había sido profundamente religioso cuando su padre vivía, pero desde su desaparición había abandonado toda esperanza en la religión. Cuando llegó la policía, apagó el televisor, abrió la puerta y siguió a los oficiales hasta su auto. El trayecto fue mayormente silencioso mientras salían del pueblo. Estaba a unos 15 minutos de la pequeña ciudad, y mientras se adentraban más en el bosque, Javier se preguntaba cuán profundo y aislado podría ser su destino, y cómo había terminado la bolsa tan lejos de la civilización. Al llegar al lugar, vio que la policía y los trabajadores habían acordonado la zona. Cinta amarilla delimitaba el área y los oficiales fotografiaban el tocón y el suelo circundante. La detective Ana Ramírez lo recibió al acercarse. Era una mujer de unos 50 años, con ojos agudos y un comportamiento profesional. Señor Morales, gracias por venir. Este es Tomás Vargas, el leñador que encontró la bolsa. Tomás, un hombre corpulento con rasgos curtidos, dio un paso adelante y extendió la mano. Buenos días. Lamento las circunstancias. Javier le estrechó la mano. ¿Puedes contarme cómo la encontraste, Tomás? Asintió señalando hacia el enorme tocón. Estábamos limpiando esta área del bosque cuando noté algo extraño en este tocón. Comencé a cavar con una pala, las excavadoras son demasiado grandes para traerlas tan adentro. Y eventualmente encontré esta bolsa Adidas Vintage enterrada debajo. Cuando la abrí y vi la Biblia y la túnica, supe que no era algo que debería estar aquí. Así que llamé a la policía. Javier se acercó a la bolsa que la policía había colocado a un lado en el suelo. Primero miró el tocón tratando de procesar lo que veía.
¿Cómo terminó la bolsa aquí? ¿Bajo un tocón? El leñador se rascó la barba. Por lo que puedo decir, alguien cortó este árbol hace mucho tiempo, cavó un hoyo debajo del tocón y enterró la bolsa bajo tierra, señaló mientras explicaba mostrando dónde el tocón se había podrido naturalmente. ¿Ves cómo está podrido el tocón? Eso facilita cavar debajo. Quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. La detective Ramírez asintió a sus oficiales. Deberíamos examinar la evidencia y el contenido de la bolsa. Señor Morales, necesitamos que nos ayude a identificar estos objetos. Se dirigieron a una pequeña carpa instalada cerca. Javier los siguió al interior, donde la bolsa fue colocada cuidadosamente sobre una mesa plegable. Los oficiales se pusieron guantes antes de abrirla. Primero sacaron la Biblia. Estaba mayormente pegada por la humedad, pero la bolsa la había mantenido en condiciones decentes, permitiendo leer partes de ella. En la primera página, en la esquina superior, Javier reconoció de inmediato la letra de su padre, la misma que había conocido desde la infancia. «Esa es la letra de mi padre», dijo suavemente. Uno de los oficiales abrió con cuidado la última página, donde se encontraba una nota personal. Parecía una oración diaria, pero al leerla Javier se dio cuenta de que no era una oración normal. Las palabras hablaban de una súplica a Dios para detener el sufrimiento, preguntando por qué había tanto mal en el mundo y pidiendo ayuda para vencer a las personas que intentaban alejarlo de Dios. La garganta de Javier se cerró. Esa es definitivamente la letra de mi padre. Es distintiva y profunda. La recuerdo claramente de cuando me enseñaba sobre el cristianismo en su estudio. Luego examinaron la túnica. La detective Ramírez la manejó con cuidado. Sabemos que ha estado enterrada desde 1977, pero ahora tenemos acceso a pruebas de ADN. Como estamos en un pueblo rural pequeño, tendremos que enviar la evidencia a laboratorios estatales o federales, debido a las limitaciones de equipo aquí. Javier inspeccionó la túnica pasando los dedos por la tela. Creo que efectivamente era de mi padre. El tamaño es correcto. Miró a la detective. Estoy de acuerdo con las pruebas de ADN. Un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Crees que alguien le hizo esto a mi papá? ¿Lo mató? La detective Ramírez inspeccionó la túnica cuidadosamente. No hay rastros evidentes de sangre aquí. Si alguien hubiera matado a tu padre y escondido estos objetos, normalmente veríamos evidencia que sugiriera homicidio. Pero todas las evidencias del pasado no apuntaron a un asesinato. Lo miró con simpatía. Quizás tu padre era un hombre con problemas y se quitó la vida, o simplemente desapareció dejando atrás su identidad como pastor y enterrándola en estos bosques. Javier negó con la cabeza firmemente. No, mi padre no era un cobarde. Nunca habría hecho esto. Y si solo quería escapar, ya sea huyendo o por suicidio, ¿por qué viajaría tan profundo en este bosque solo para enterrar la bolsa? Hizo una pausa mirando la bolsa Adidas. Nunca vi a mi padre con esta bolsa. Era un hombre sencillo. No habría comprado algo así. Tomás Vargas asintió en acuerdo. No es una tarea rápida cavar tan profundo bajo tierra y enterrar una bolsa de este tamaño, especialmente bajo un árbol. Mira el tamaño de esas raíces. Incluso en su estado de descomposición, le habría tomado a un solo hombre un gran esfuerzo y mucho tiempo terminar el trabajo. La detective Ramírez lo consideró. Tendremos todo esto en cuenta. Había personas en la comunidad, ya sea en el pueblo o en la iglesia de tu padre, a las que no les agradara. Javier suspiró profundamente. ¿Qué se puede esperar? Esto es la Sierra Madre, y en ese entonces, las tensiones raciales eran muy reales en este pequeño pueblo religioso. Sin embargo, mi padre era un ministro fiel, y nunca habría perjudicado a nadie intencionalmente. La detective asintió. Revisaremos el caso y las evidencias del pasado nuevamente. Por ahora mantendremos todas las opciones abiertas. Mientras la policía aseguraba la evidencia, Javier pidió que le enviaran fotografías de lo que habían encontrado. Un oficial explicó que una vez procesado, le proporcionarían copias de toda la documentación y fotos de las evidencias. La detective Ramírez permitió entonces que Javier regresara a casa. Ella se volvió para hablar con Tomás Vargas,
sobre las limitaciones en su trabajo en la zona, ahora que era un lugar de investigación. Un oficial escoltó a Javier de regreso al auto y comenzaron el trayecto de vuelta al pueblo. Al llegar a su apartamento, en lugar de entrar, Javier fue directamente al estudio de su padre. La modesta casa donde creció había sido vendida hacía mucho tiempo, pero Javier había conservado las pertenencias más personales de su padre, incluidos los contenidos de su estudio que había instalado en una habitación libre de su apartamento. Comenzó a buscar en los estantes, primero buscando las notas de los sermones de su padre. Las recolectó con cuidado. Su padre había mantenido una colección muy ordenada, toda dispuesta en el estante. Incluso ahora estaban acumulando polvo, pero seguían bien conservadas a pesar de las páginas amarillentas. Javier pensó en lo joven que era cuando revisó por primera vez esas notas de sermones. Tenía 15 años cuando comenzó su estudio intensivo bajo la guía de su padre. Ahora, a los 42, solo podía recordar fragmentos de esas enseñanzas. Quería leer nuevamente estas colecciones de sermones para refrescar sus recuerdos de las enseñanzas de su padre. Pero principalmente quería convencerse de que su padre era un verdadero devoto que no se quitó la vida ni luchó con su vocación o identidad. Algo más debió haber pasado. Mientras recolectaba los volúmenes de los cuadernos de sermones de su padre, notó que el volumen de 1977, el año en que su padre desapareció, estaba ausente. Buscó por todas partes, incluido el dormitorio de su padre, pero no lo encontró. En cambio, en uno de los gabinetes cerca de la cama de su padre, Javier encontró otra colección de los diarios personales de su padre. Pero estos también eran solo de los años anteriores a 1977. Se sentó pesadamente en el borde de la cama pensando: si mi padre era tan diligente y guardaba todos los registros, ¿por qué no están aquí las notas de sermones y el diario de 1977? Tal vez los guardaba en la iglesia donde servía como pastor a tiempo completo en ese entonces. Javier pensó en el día en que trasladó las pertenencias de su padre desde su hogar. Estaba tan conmocionado y molesto en ese momento que no había prestado mucha atención a la colección o los volúmenes. Javier ordenó la sala de estudio, seleccionó una edición más antigua del cuaderno de sermones para llevar consigo como referencia y se dirigió a su auto. Iba a visitar la Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo por primera vez en 25 años. Mientras conducía, Javier recordó cómo su padre había hablado con tanta pasión durante sus sermones, cómo su voz llenaba la iglesia con calidez y convicción. El recuerdo era doloroso, pero por primera vez en años, Javier no intentó alejarlo. En cambio, lo dejó fluir, recordando al hombre que lo había criado fuerte, íntegro y dedicado a su vocación. El trayecto a la Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo no tomó mucho tiempo. Llegó en 10 minutos. El edificio de la iglesia lucía mucho más viejo ahora que como lo recordaba 25 años atrás, cuando tenía 17 años. La iglesia parecía grandiosa y nueva en ese entonces. Tomó una profunda respiración antes de entrar, nunca imaginando que volvería a visitar una iglesia después de todos estos años, especialmente la misma donde su padre había trabajado. Empujó la puerta y entró. El interior era prácticamente el mismo. Los bancos de madera brillaban con pulimento, las vidrieras proyectaban patrones coloridos en el suelo y el púlpito se erguía al frente imponente y digno. Javier caminó hacia el interior y se acercó a un anciano que estaba cerca del altar. El hombre se volvió y sonrió cálidamente. «¿Puedo ayudarte, hijo?» «Eso espero», respondió Javier. «Busco a alguien que pueda haber conocido a mi padre». El hombre se presentó humildemente como el pastor Miguel Torres y preguntó qué lo traía allí. Javier reconoció de inmediato el nombre. Había visto a este hombre innumerables veces 25 años atrás, aunque ahora lucía mucho más viejo. Sabía que el pastor Miguel era el dueño y pastor principal de la iglesia que había trabajado con su padre. Javier se presentó y dijo que era Javier Morales, hijo del reverendo Samuel Morales. El pastor Miguel se sorprendió al principio claramente, sin reconocer al hombre adulto frente a él. Luego su rostro se transformó con alegría. «Javier, por Dios, ¿eres realmente tú? No te hemos visto desde...». Su voz se desvaneció.
desde que mi padre desapareció, completó Javier, hace 25 años. El pastor Miguel asintió solemnemente. ¿Cómo estás estos días? Te hemos extrañado por aquí. Mi fe fue realmente puesta a prueba por ese incidente, admitió Javier. Incluso ahora me cuesta aceptar a Dios. El pastor Miguel asintió con comprensión. Justo entonces, escucharon la puerta trasera abrirse y otro anciano entró. El pastor Miguel llamó: Reverendo Luis Castillo, mira quién está aquí. El reverendo Luis, otro servidor de la iglesia, se acercó a ellos. Ambos hombres estaban encantados y sorprendidos de ver a Javier. Preguntaron qué lo había traído de vuelta después de todos estos años. Javier explicó sobre el descubrimiento en el denso bosque y cómo la policía sospechaba que su padre podría haberse quitado la vida o abandonado su ministerio. Busco orientación, dijo Javier. ¿Creen que mi padre realmente se habría quitado la vida o abandonado su ministerio? Ambos trabajaron de cerca con él. El pastor Miguel y el reverendo Luis se quedaron sin palabras al principio. Intercambiaron miradas y parecían incómodos. Tu padre siempre fue conocido como un hombre gentil, dijo finalmente el pastor Miguel. Un fiel servidor del Señor lleno de sabiduría y valentía. Pero nadie conoce los pensamientos más profundos del corazón de un hombre, agregó el reverendo Luis en voz baja. ¿Por qué haces estas preguntas ahora?, preguntó el pastor Miguel. Javier explicó que con la nueva evidencia la policía había reabierto el caso. Si pudieran encontrar su cuerpo, podrían determinar la causa de su... Tragó con fuerza. La tecnología ha avanzado mucho desde entonces. Las pruebas de ADN y los métodos forenses son mucho más avanzados ahora. Miguel y Luis intercambiaron otra mirada. Nunca pensaríamos en tu padre como un hombre con problemas, dijo Miguel lentamente. Pero en los últimos días, antes de que desapareciera, notamos que pasaba más horas en su oficina en la iglesia, a menudo orando con angustia. Cuando alguien le preguntaba al respecto, añadió, Luis decía que estaba en profunda devoción y oración. Javier asintió, luego les contó su verdadera intención de visitar. Busco el volumen perdido de las notas de los sermones dominicales de mi padre y su diario personal del año 1977. Les mostró el volumen más antiguo que había traído de casa. Debería verse algo así. Papá guardaba sus registros usando la misma marca de cuaderno hasta ese año, pero el volumen de 1977 está perdido. Su diario personal de ese año también falta, aunque tengo todos los demás en casa. Miguel y Luis examinaron el cuaderno que Javier había traído. Nunca vimos realmente estos, dijo Miguel. Si los hubiéramos tenido, te los habríamos dado a ti o a la policía en ese entonces. Vamos a mirar de todos modos, sugirió Luis. Fueron a la oficina de la iglesia que alguna vez fue de su padre, pero que ahora usaba el reverendo Luis. Revisaron los estantes y gabinetes, pero no encontraron nada. Luego decidieron revisar la biblioteca también. Pasaron casi una hora buscando en estantes, cajones y cajas de almacenamiento. Mientras buscaban, Javier colocó su cuaderno de referencia en una mesa de la biblioteca concentrado en la tarea. La búsqueda no dio resultados. No había rastro de los volúmenes perdidos. Al final, Javier les agradeció y se disculpó por molestarlos. Aprecio su ayuda, aunque no encontramos nada. Antes de irse, Javier se arrodilló en uno de los bancos y oró sintiéndose torpe hacia Dios después de tanto tiempo. Si realmente estás vivo y resucitaste hace 2000 años, guíame al menos para saber qué le pasó a mi papá. Luego salió de la iglesia y regresó a su auto sin darse cuenta de que en su prisa y distracción había dejado el cuaderno de sermones de su padre en la mesa de la biblioteca. Mientras conducía a casa, Javier estaba sumido en sus pensamientos. Aún no se había dado cuenta de que olvidó el cuaderno de su padre en la iglesia. En cambio, su mente estaba fija en las palabras del pastor sobre los últimos días de su padre, cómo pasaba la mayor parte del tiempo en la iglesia, en profunda oración y devoción, gimiendo en lo que parecía una angustia espiritual. Podría ser que su padre realmente se hubiera quitado la vida o abandonado su ministerio. Tal vez fue por su madre.
Ella había fallecido en 1976, un año antes de la desaparición de su padre, y eso los había golpeado duramente a ambos. El dolor había sido aplastante, especialmente para su padre. Javier tomó una decisión repentina. En lugar de ir a casa, giró su auto hacia el cementerio donde estaba enterrada su madre. No estaba lejos del pueblo, justo en las afueras. Se detuvo en una florería frente al cementerio y compró un modesto ramo de flores. La dueña, una mujer mayor con ojos amables, envolvió las flores con cuidado. ¿Ocasión especial?, preguntó. Solo visito a mi madre, respondió Javier. Ha pasado demasiado tiempo. El cementerio estaba silencioso al atardecer. Filas de lápidas se extendían por los terrenos bien mantenidos, sombreados por antiguos robles. Javier caminó lentamente por el sendero familiar hacia la tumba de su madre, con recuerdos inundándolo a cada paso. Encontró su lápida Sofía Morales, amada esposa y madre, y colocó suavemente las flores frente a ella. Luego se sentó en el césped como solía hacer de adolescente después de que ambos padres se fueron. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Ha pasado un tiempo». Le contó sobre el descubrimiento en el bosque, sobre la Biblia en la túnica, sobre su visita a la iglesia. Habló como si ella pudiera escucharlo, encontrando consuelo en la conversación unilateral. «No sé qué le pasó a papá», admitió. «Todos estos años he estado enojado con él, con Dios, con todo. Pero ahora solo quiero saber la verdad». Mientras estaba sentado allí, Javier escuchó de repente el sonido de alguien llorando. Sonaba como un niño pequeño. Se levantó y caminó hacia la fuente del sonido, encontrando a un niño pequeño sentado y apoyado contra un árbol, a unas pocas filas de distancia. «Hola», dijo Javier suavemente, acercándose lentamente para no asustar al niño. «¿Estás bien?». El niño levantó la mirada con el rostro lleno de lágrimas. No podía tener más de 10 años. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Javier. El niño sorbió. «Mateo. Mateo Gómez». «¿Dónde están tus padres, Mateo?». El niño no respondió al principio, luego señaló una tumba cercana. El corazón de Javier se hundió. «¿Hay alguien contigo? ¿Un tutor?». Mateo no respondió. Javier parecía preocupado. «Puedo llevarte a casa si lo necesitas». «Por favor, no a casa», dijo el niño con la voz temblorosa. «No me quieren allí, mi tía y mi tío». Las palabras resonaron en Javier. Después de la muerte de su madre y la desaparición de su padre, había vivido con su tío y su tía, quienes dejaron claro que lo consideraban una carga. «Entiendo», dijo Javier suavemente. «Me quedaré contigo un rato, pero eventualmente tendrás que ir a casa. Tu familia te estará buscando». Extendió la mano para consolar al niño, colocando una mano en su hombro. Inmediatamente sintió calor radiando a través de la chaqueta delgada del niño. «Mateo, estás ardiendo», dijo Javier alarmado. «Tienes fiebre. Necesito llevarte a casa o a un médico. No puedo dejarte aquí solo. Por favor, no a casa», suplicó el niño nuevamente. «¿Puedes llevarme a tu casa, Javier?». Negó con la cabeza. «No puedo hacer eso o me meteré en problemas. ¿Qué tal el hospital? Necesitas atención médica». El rostro del niño se arrugó de miedo. «Cuando mi mamá estaba viva», dijo Mateo con voz pequeña, «cada vez que estaba enfermo ella iba a la iglesia y pedía la comunión para llevar a casa. Me la daba y oraba por ella y me ponía mejor». La respiración de Javier se detuvo. Lo conocía bien. Su padre, como pastor, había dado esas comuniones para llevar a casa para los miembros de la familia, que no podían asistir al servicio dominical o estaban enfermos. Él lo había ayudado a prepararlas en ese entonces. «Sé de eso», dijo Javier. «Mi padre era pastor en la iglesia bautista misionera Monte Olivo. Solía dar esas a las personas enfermas». Tomó una decisión. «Esto es lo que haremos. Si aceptas ir al hospital conmigo, conseguiré la comunión de la iglesia y te la llevaré allí. Podemos tomarla juntos. ¿Qué te parece?». Tras un momento de vacilación, el niño asintió. Mientras caminaban hacia su auto, Javier se dio cuenta de repente de que no había visto el cuaderno de su padre desde que salió de la iglesia. Con una sensación de hundimiento, recordó haberlo colocado en la mesa de la biblioteca y no haberlo recogido de nuevo.
Dejé mi libro en la iglesia, murmuró para sí mismo. Tendré que volver por él más tarde. Javier llevó a Mateo al hospital y explicó la situación al equipo médico. No estaba seguro de la dirección del niño, pero pensó que podrían encontrarla en sus registros. Antes de que se llevaran a Mateo, el niño miró a Javier. Prometiste lo de la comunión. Cumpliré esa promesa, aseguró Javier. Volveré pronto. Tras completar el papeleo necesario y arreglar el pago del tratamiento del niño, Javier salió del hospital. El cielo se había oscurecido al atardecer cuando salió. Regresó a su auto y buscó el número de teléfono de la iglesia en su lista de contactos. Era el número antiguo que siempre había guardado por si acaso. Intentó llamar para preguntar sobre la comunión para llevar, pero nadie respondió. Decidió conducir directamente allí. Llegó a la iglesia y estacionó su auto en el lote. Al entrar al edificio, nuevamente buscó al pastor Miguel o al reverendo Luis, pero no encontró a ninguno de los dos. En cambio, un joven miembro del personal de la iglesia lo saludó claramente sin reconocer quién era Javier. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó el joven. Busco al pastor Miguel o al reverendo Luis, respondió Javier. ¿Están por aquí? El joven negó con la cabeza. Están en el cementerio de la iglesia ahora mismo realizando bendiciones. Javier frunció el ceño. Esto no sonaba como ningún ritual que reconociera de sus años en la iglesia. Los pastores no solían realizar bendiciones en el cementerio, especialmente no a esa hora. ¿Es eso usual?, preguntó. El joven se encogió de hombros. A veces lo hacen. Ha sido así desde que comencé a servir aquí, pero puedo ayudarlo con algo si desea. Javier explicó sobre su libro perdido y la comunión para llevar. Estuve aquí antes hoy, hablando con el pastor Miguel y el reverendo Luis, pero dejé mi libro en la biblioteca. También necesito una comunión para llevar para un niño enfermo en el hospital. El joven miembro del personal pareció creerle sin dudar. Puedo ayudarlo con ambas cosas. Vamos a revisar la biblioteca primero. Caminaron hacia la biblioteca de la iglesia, y Javier se sintió aliviado al ver su libro aún en la mesa donde lo había dejado. Lo recogió notando que las pilas de libros de su búsqueda anterior habían sido ordenadas de nuevo en los estantes. Mientras miraba alrededor de la biblioteca una última vez, notó un libro en el estante superior que parecía haber sido recientemente movido. No estaba bien colocado, tambaleándose peligrosamente cerca del borde. Debería arreglar eso antes de que caiga y lastime a alguien, dijo Javier alcanzándolo. El joven miembro del personal comenzó a protestar diciendo que lo arreglaría más tarde, pero Javier ya estaba estirándose para alcanzarlo. Siendo alto, Javier agarró el libro fácilmente, pero era inesperadamente pesado. Se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe con las páginas abriéndose. Lo siento, dijo Javier, agachándose para recogerlo. Al levantarlo, notó el título: Gestión financiera y mayordomía de la iglesia. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue la letra familiar en los márgenes, la letra de su padre. ¿Está este libro disponible para prestar?, preguntó Javier tratando de mantener la voz casual. El miembro del personal parecía inseguro. Necesitamos registrarlo correctamente si desea tomarlo prestado. Por supuesto. Después de que el joven registró el préstamo en el libro de registros de la biblioteca de la iglesia, salieron de la biblioteca. El miembro del personal pidió a Javier que esperara mientras iba a buscar la comunión en la sacristía. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Javier. Solía ayudar en la sacristía cuando mi padre, el reverendo Samuel Morales, servía aquí. El joven parecía incómodo. Lo siento, señor. He oído hablar del reverendo Samuel Morales, pero no podemos dejar que nadie entre en la sacristía. Javier asintió con comprensión. Por supuesto. Esperó en el pasillo abriendo el libro financiero que había tomado prestado. Había numerosos pasajes resaltados y anotados en la distintiva letra de su padre. Una sección estaba particularmente marcada: Dios ve cómo manejamos su dinero. Esto no es solo contabilidad, se trata de confianza e integridad. Los fondos de la iglesia son fideicomisos sagrados
y los líderes deben ser irreprochables en su manejo de estos recursos. En el margen su padre había escrito responsabilidad ante Dios primero, luego ante la congregación. Mientras Javier pasaba las páginas notó algo más, lo que parecían ser las débiles impresiones de marcas de lápiz borradas. Su padre siempre había presionado fuerte al escribir con lápiz, dejando profundas indentaciones en el papel. Inclinando la página para captar la luz, Javier pudo distinguir dos nombres que habían sido rodeados y luego borrados: Miguel Torres Luis Castillo. Ambos con signos de interrogación al lado. Varias frases sobre malversación de fondos de la iglesia estaban fuertemente subrayadas con notas sobre cómo lidiar con la impropiedad financiera de manera cristiana con gracia pero con firmeza. Javier cerró el libro con la mente acelerada. ¿Había sospechado su padre que el pastor Miguel y el reverendo Luis estaban involucrados en una mala conducta financiera? Por eso había escrito sus nombres. Desde la ventana lateral, Javier vio las siluetas de dos hombres en el cementerio. Supuso que eran el pastor Miguel y el reverendo Luis. Los observó a través de la ventana tratando de distinguir qué hacían en la tenue luz del atardecer. El joven miembro del personal regresó con el set de comunión para llevar en una pequeña bolsa de tela. «Aquí tiene, señor». «Gracias», dijo Javier aceptándola con gratitud. «Por cierto, ¿sabes exactamente qué están haciendo el pastor Miguel y el reverendo Luis en el cementerio? Puedo verlos desde aquí». El miembro del personal miró por la ventana. «Solo están bendiciendo las tumbas, como mencioné. Deberían terminar pronto. Estaba limpiando en el sótano antes de que viniera, así que no estoy completamente seguro de cuándo comenzaron». Javier asintió, le agradeció nuevamente por su ayuda y salió de la iglesia. Con el cuaderno de sermones de su padre y el libro prestado bajo el brazo y el set de comunión en la mano. Al salir, no podía evitar la sensación de que la Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo escondía un secreto. Fuera de la iglesia, Javier inicialmente se dirigió hacia su auto, pero luego decidió saludar al pastor Miguel y al reverendo Luis antes de irse. Quería agradecerles nuevamente por su ayuda anterior y tal vez evaluar sus reacciones ante su visita de regreso. Caminó hacia el cementerio que estaba separado de la iglesia por un pequeño césped. Al acercarse, comenzó a distinguir más detalles en la luz tenue del atardecer. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. El reverendo Luis estaba paleando tierra sobre un montículo, mientras el pastor Miguel estaba cerca sosteniendo lo que parecía una bolsa. Ninguno de los dos hombres notó que Javier se acercaba. «Buenas noches», llamó Javier, haciendo notar su presencia deliberadamente antes de acercarse demasiado. Ambos hombres levantaron la cabeza de golpe, claramente sobresaltados. En la tenue luz, sus rostros mostraban una conmoción inconfundible al reconocer a Javier. «Javier». La voz del pastor Miguel era más alta de lo usual. «¿Qué haces de vuelta aquí? Disculpen por sorprenderlos», dijo Javier acercándose más. «Regresé a buscar mi libro que dejé en la biblioteca y a recoger una comunión para llevar para un niño enfermo en el hospital», señaló hacia la pala en la mano de Luis. «¿Qué están haciendo aquí a esta hora?». Los dos hombres intercambiaron miradas rápidas. El pastor Miguel se aclaró la garganta. «Solo estábamos», comenzó. Bendiciendo el cementerio, interrumpió el reverendo Luis. «Cuando notamos esta vieja tumba para un perro fallecido de la congregación». El pastor Miguel asintió vigorosamente. «Sí, y obtuvimos permiso del dueño para mover los restos, porque como puedes ver, el espacio del cementerio de la iglesia está muy lleno. Necesitamos hacer espacio para futuros entierros». Javier miró de un hombre al otro, luego al suelo recién removido. Su explicación le parecía extraña e inverosímil. ¿Mover la tumba de una mascota a hacer espacio en un cementerio a esta hora? Pero no los desafió directamente. «Entiendo. Lamento interrumpirlos. Solo quería decirles que había regresado por mi libro». Los ojos del pastor Miguel se fijaron en el libro financiero bajo el brazo de Javier. «Ese es otro libro que tomaste de la biblioteca», Javier asintió. «Sí, cayó del estante superior mientras estaba allí. Noté la letra de mi padre dentro
y decidí tomarlo prestado. El joven miembro del personal me ayudó a registrarlo correctamente. La postura del reverendo Luis se tensó visiblemente. Tras un momento de silencio dijo: «Tu padre también estaba interesado en ese libro. Solo recuerda devolverlo el domingo». «Por supuesto», respondió Javier. «Debo irme ahora. Prometí al niño en el hospital que le llevaría la comunión». Se excusó y caminó de regreso a su auto sintiendo los ojos de los hombres en su espalda todo el camino. Una vez dentro de su vehículo, observó por la ventana mientras el pastor Miguel y el reverendo Luis permanecían de pie en el mismo lugar con las cabezas juntas en lo que parecía una discusión intensa. Su lenguaje corporal era tenso, nada como la calma de hombres, realizando un mantenimiento rutinario del cementerio. Javier encendió el motor, pero no se fue de inmediato. En cambio, continuó observándolos con sus sospechas creciendo por momentos. Estaba a punto de irse cuando sonó su teléfono. Era el hospital. «Señor Morales, soy la enfermera López de General del Condado. El niño que trajo está preguntando por usted. Su familia también ha llegado». «Gracias», respondió Javier. «Por favor, dígale que estoy en camino de regreso». Mientras estaba a punto de salir del estacionamiento, un movimiento llamó su atención. El reverendo Luis estaba cargando la pala y una bolsa en la parte trasera de su auto, que estaba estacionado al otro lado del cementerio, bajo una luz de calle. El reverendo subió a su vehículo y se alejó rápidamente, saliendo del cementerio por otro punto de acceso. Mientras tanto, el pastor Miguel se apresuró de regreso hacia la iglesia por la puerta trasera. Javier decidió ir al hospital de inmediato. Salió del estacionamiento y giró en dirección al hospital del condado. Su mente trabajaba a toda velocidad para procesar lo que acababa de presenciar. Mientras conducía por varios minutos, al acercarse a un semáforo cerca del hospital, vio nuevamente el auto del reverendo Luis. El reverendo pasó a toda velocidad por la intersección justo cuando el semáforo se puso en amarillo, tomando el camino que llevaba al bosque y las montañas. Javier frunció el ceño. Ese camino no llevaba a ninguna área residencial. Solo iba a las áreas silvestres y caminos montañosos. ¿Por qué estaría yendo el reverendo Luis allí a esta hora con una pala y una bolsa misteriosa que decía contenía tierra o restos de animales del cementerio de la iglesia? Tomando una decisión en una fracción de segundo, Javier giró para seguir el auto del reverendo manteniendo una distancia segura. Se sintió mal por retrasar su visita al niño, pero su instinto le decía que algo importante estaba sucediendo. El auto del reverendo aceleró aún más al entrar en el camino del bosque. Javier sacó su teléfono y llamó a la detective Ramírez. «Detective, soy Javier Morales». «Señor Morales, ¿está todo bien?» «No estoy seguro», respondió Javier manteniendo los ojos en las luces traseras de adelante. «Estoy siguiendo al reverendo Luis Castillo de la iglesia Monte Olivo. Estaba cavando en el cementerio de la iglesia esta noche. Dijo que estaba reubicando la tumba de un perro. Ahora está yendo a toda velocidad hacia el bosque con una pala y una bolsa de lo que dice son restos. Su comportamiento es extremadamente sospechoso». Hubo un breve silencio en la línea antes de que la detective Ramírez hablara de nuevo. «No lo persiga, señor Morales. Regrese ahora. Nosotros nos encargaremos de esto». «No puedo dejarlo fuera de mi vista», argumentó Javier. «Podría estar en peligro o haciendo algo relacionado con el caso de mi padre. Tengo razones para creer que eso podría estar pasando. Sí sé que es confuso, pero no regresaré hasta que sus oficiales nos alcancen». La detective Ramírez suspiró audiblemente. «Si insiste en continuar, mantenga una distancia segura y no se enfrente a él bajo ninguna circunstancia. Mantenga esta línea abierta y dígame exactamente dónde está y qué ve». Entendido, Javier estuvo de acuerdo agarrando el volante con más fuerza mientras seguía el auto del reverendo más profundamente en el bosque oscurecido. Javier continuó siguiendo el auto del reverendo mientras mantenía la línea abierta con la detective Ramírez, informando su ubicación y observaciones, mientras avanzaban más profundamente en el bosque. «Estamos en el camino Vista Montaña ahora», dijo Javier, dirigiéndonos al noreste a unas 5 millas de los límites del pueblo.
Mientras conducía, compartió lo que había descubierto en la iglesia, el libro con la letra borrada de su padre, las notas sobre mala conducta financiera, el extraño comportamiento del pastor y el reverendo. Las preguntas se acumulaban. ¿Quién había borrado la letra de su padre? ¿Quién había colocado el libro en ese estante superior? ¿Y por qué parecía recientemente movido? ¿Habían revisado el pastor Miguel o el reverendo Luis el libro después de su primera visita a la iglesia? El camino se está estrechando, informó Javier. Estamos subiendo en elevación ahora. No hay nada aquí afuera más que naturaleza y algunos miradores. Nuestros oficiales están a unos 10 minutos detrás de usted, respondió la detective Ramírez. Recuerde, no se acerque a él. De repente las luces de freno del reverendo destellaron y el auto se detuvo en una pequeña área de grava, un mirador escénico que ofrecía vistas del valle y el río abajo. Se está deteniendo en el mirador del Águila, dijo Javier al teléfono. Voy a estacionarme a una distancia. Javier estacionó su auto a unas 100 yardas atrás, parcialmente oculto por una curva en el camino. Desde allí pudo ver al reverendo Luis salir de su vehículo, ponerse una linterna frontal y sacar la bolsa de plástico y la pala del maletero. El reverendo caminó hacia la barandilla. Luego descendió por un conjunto de escaleras de madera que conducían a una plataforma de observación inferior y un sendero a lo largo del borde del acantilado. Está bajando al sendero inferior con la bolsa y la pala, susurró Javier al teléfono. Es peligroso allí abajo en la oscuridad. El sendero corre a lo largo del borde del acantilado, con una caída pronunciada hacia el río abajo. No estoy seguro de qué planea hacer. Quédese en su auto, señor Morales, ordenó la detective Ramírez. Los oficiales están casi allí. Pero mientras Javier observaba la linterna frontal del reverendo moviéndose por el sendero oscurecido, una oleada de urgencia lo abrumó. La única razón por la que Luis iría a la plataforma inferior era para acercarse lo más posible al borde del acantilado. Y con una bolsa y una pala en la mano, la conclusión más lógica era que pretendía deshacerse de algo fuera lo que fuera en la bolsa, arrojándolo al abismo de abajo. Necesito saber qué está haciendo, qué hay en esa bolsa y qué planea hacer con ella, dijo Javier. Voy a intentar detenerlo hasta que lleguen sus oficiales. Ignorando las protestas de la detective Ramírez, Javier tomó una linterna de su guantera y salió silenciosamente de su auto. Se movió rápida pero cautelosamente hacia el mirador, siguiendo el haz de la linterna frontal del reverendo por las escaleras de madera. «Reverendo Luis», llamó Javier cuando llegó a la plataforma inferior. El reverendo se giró su linterna frontal, cegando momentáneamente a Javier. Cuando la luz se movió, Javier pudo ver la conmoción y la ira en el rostro del hombre mayor. «¿Qué haces aquí?», exigió Luis. «Me has estado siguiendo, vi que salías a toda velocidad del pueblo y me preocupé», dijo Javier moviéndose cuidadosamente por el sendero hacia él. «Es peligroso aquí afuera de noche. ¿Qué haces con esa bolsa? Dijiste que contenía restos del cementerio de la iglesia». El reverendo no respondió. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el sonido distante del río muy abajo. «Lo sabes, ¿verdad?», dijo finalmente el reverendo Luis con voz baja y tensa. Javier aún estaba confundido, las piezas del rompecabezas no encajaban del todo en su mente. «¿No qué?». «No finjas», espetó el reverendo. El sonido de sirenas policiales cortó de repente el aire nocturno. Los ojos del reverendo Luis se abrieron de par en par. «¿Llamaste a la policía?», jadeó. La bolsa de plástico cayó de su mano aterrizando con un golpe en el sendero de madera. Al golpear el suelo, algo sólido dentro hizo un ruido distintivo que la tierra o los restos de animales no harían. Aprovechando la conmoción del reverendo Javier, se lanzó hacia adelante y agarró la bolsa. Al mirar dentro, vio que contenía no solo tierra de la tumba, sino también 2 libros cubiertos de polvo de tumba. Incluso en la tenue luz, los reconoció de inmediato por sus cubiertas: el cuaderno de sermones de su padre de 1977 y su diario personal, las coincidencias exactas con los otros volúmenes que tenía en casa.
¿Tú escondiste esto de mí?, preguntó Javier con la ira creciendo en su pecho. Querías deshacerte de ellos. Y esos no eran restos de perro en el cementerio, ¿verdad? Eran de mi padre. ¿No es así? Ibas a arrojar sus restos por este acantilado al río de abajo, con el resto de la evidencia. Los autos de policía llegaron al área del mirador con sus luces parpadeando, iluminando la escena en pulsos de rojo y azul. La voz de la detective Ramírez llamó desde arriba. «Policía, quédense donde están». El reverendo Luis miró salvajemente de Javier a los oficiales que se acercaban. Con un movimiento repentino trepó por la cerca de seguridad que separaba el sendero del borde del acantilado. No, gritó Javier soltando la bolsa y corriendo hacia adelante. «No hagas esto. Esto es mejor que enfrentar el arresto y la vergüenza», murmuró el reverendo preparándose para saltar. Javier intentó alcanzarlo, pero falló. Cuando el reverendo Luis se inclinó hacia el abismo, dos oficiales que habían corrido por las escaleras se lanzaron hacia adelante y lo agarraron de los brazos tirando de él hacia atrás a pesar de sus luchas y súplicas para que lo soltaran. «No enfrentarás el juicio de tu Dios tan rápido», dijo un oficial mientras lo arrastraban de vuelta sobre la cerca. «Primero enfrentarás el juicio del mundo». La detective Ramírez llamó por radio para pedir refuerzos para arrestar al pastor Miguel en la iglesia, sospechando que también estaba involucrado. Los oficiales aseguraron la escena recolectando la bolsa y su contenido como evidencia. El reverendo Luis fue informado de sus derechos y colocado en un auto de policía. La detective Ramírez se acercó a Javier, quien aún estaba temblando por la confrontación. «Te dije que no te acercaras a él», dijo severamente, pero su expresión se suavizó al ver su angustia. «Pero entiendo por qué lo hiciste. Necesitamos que vengas a la estación para identificar estos objetos adecuadamente». Javier asintió, aún procesando lo que acababa de pasar. «Habría arrojado las cenizas y restos de mi padre si no hubiera estado aquí». Hizo una pausa. Luego, después de calmarse, añadió: «Tengo un favor que pedir. ¿Podría alguien llamar al hospital y avisar a la enfermera que llegaré tarde a visitar al niño? Prometí que regresaría con la comunión». «Nos aseguraremos de que reciban el mensaje», aseguró la detective Ramírez. Mientras subían de regreso al área de estacionamiento, Javier miró hacia el borde del acantilado, pensando en lo cerca que habían estado de perder evidencia crítica y tal vez las respuestas finales sobre lo que le había pasado a su padre hace 25 años. Condujeron de regreso a la estación de policía con Javier siguiendo a los autos policiales. En la estación vio al reverendo Luis siendo procesado para su ingreso, y para su sorpresa el pastor Miguel ya estaba allí esposado, siendo llevado a una celda de detención. La detective Ramírez llevó a Javier a una sala de conferencias donde la evidencia estaba siendo cuidadosamente dispuesta en una mesa. Los dos libros, el cuaderno de sermones de 1977 y el diario personal de su padre, el libro de finanzas de la iglesia que Javier había tomado prestado, la tierra de la tumba, que contenía fragmentos de hueso y lo que parecía ser parte de un cráneo humano, y la pala. Javier miró los fragmentos de hueso con horror. «¿Es eso? Creemos que son los restos de tu padre», dijo la detective Ramírez suavemente. «Necesitaremos confirmar con pruebas de ADN». «Por supuesto». Javier se sintió mareado, pero logró mantenerse compuesto. «¿Qué pasa ahora? Necesitamos tu declaración sobre lo que has observado hoy, y necesitaremos que identifiques formalmente estos objetos como posiblemente pertenecientes a tu padre». Durante la siguiente hora, Javier dio su declaración relatando todo desde la llamada de la mañana sobre el descubrimiento en el bosque hasta la confrontación en el mirador del Águila. Explicó sus sospechas sobre la impropiedad financiera en la iglesia basadas en las notas en el libro de finanzas. Mientras tanto, los técnicos forenses examinaban cuidadosamente la evidencia. Un oficial se acercó con el diario personal manejándolo con extremo cuidado. «Esto ha sufrido un daño importante», explicó el técnico. «La cubierta de cuero tiene un deterioro severo, agrietada y podrida por años bajo tierra. El papel interior se ha hinchado y pegado en un bloque pulposo en muchos lugares. Hay un daño extenso por mojo y mildiu, volviendo secciones negras. Es extremadamente frágil».
¿Pueden leer algo de él?, preguntó la detective Ramírez. Es un milagro que no esté completamente destruido, respondió el técnico. Lo estamos manejando delicadamente, pero podemos distinguir algo de escritura tenue entre las páginas rotas y podridas. Usando herramientas especializadas, separaron cuidadosamente algunas páginas menos dañadas. Javier se inclinó para ver la letra de su padre desvaída, pero aún discernible. No puedo ignorar esto por más tiempo. Los fondos faltantes ahora superan los $10,000. Cuando los confronté en privado, Miguel y Luis lo negaron todo, pero la evidencia es innegable. He orado por guías sobre cómo proceder sin avergonzarlos públicamente, pero deben rendir cuentas. Realmente es un milagro que esta página sobreviviera en tal condición, comentó un oficial. Y el hecho de que el libro de finanzas estuviera simplemente allí en el estante superior de la biblioteca de la iglesia. Miguel o Luis debieron pensar que estaba seguro, especialmente después de borrar sus nombres de la página. Esto realmente parece una intervención divina. Podrían haber enterrado estos libros más tarde que el cuerpo sugirió, otro de lo contrario serían completamente irreconocibles ahora. Pasaron al cuaderno de sermones, que estaba en considerablemente mejor condición. Probablemente se mantuvo en la iglesia todos estos años, teorizó la detective Ramírez. Probablemente almacenado en un lugar seco, hasta recientemente, cuando decidieron deshacerse de él. El cuaderno contenía los sermones dominicales del reverendo Samuel Morales, de enero a abril de 1977. En las semanas antes de su desaparición, sus temas se habían centrado cada vez más en la honestidad, la integridad, la redención y el perdón. Un sermón delineado de principios de abril de 1977 se titulaba El coraje de enfrentar el mal con amor, basado en Mateo 18, 15-17. Javier leyó las notas de su padre. Cuando vemos un mal, especialmente dentro de la iglesia, tenemos la responsabilidad de abordarlo con verdad y gracia. Primero en privado, luego con testigos, y finalmente, si es necesario, ante la congregación. No se trata de castigo, sino de restauración. El procesamiento tomó varias horas. Mientras trabajaban, un oficial entró en la sala con una actualización de las salas de interrogatorio. El pastor Miguel aún niega la mayoría de los cargos, informó el oficial. Pero el reverendo Luis se derrumbó por completo. Ha estado llorando y diciendo que merece morir. El oficial dudó, luego continuó. Luis ha confesado. Dice que él y Miguel, como ancianos de la iglesia, resentían profundamente a tu padre, señor Morales, en parte por su raza. Esto era la década de 1970 en la rural México, pero principalmente porque amenazó con exponer su malversación de fondos de la iglesia. Javier se sentó pesadamente, mientras el oficial continuaba. Según Luis, tu padre les dio un ultimátum. O confesaban su pecado frente a la congregación y se retiraban de la iglesia, o él los expondría el domingo siguiente. Ese viernes por la noche, en 1977, después de una confrontación acalorada en la oficina de la iglesia, Miguel y Luis atacaron a tu padre en el sótano de la iglesia. La voz del oficial era profesional pero suave. Luis admitió que lo estrangularon y luego envolvieron su cuerpo en una túnica vieja de la sacristía de la iglesia. Lo enterraron secretamente en el cementerio de la iglesia, pero no en una tumba marcada. En cambio, profanaron una tumba más antigua para un perro fallecido de un miembro de la congregación, enterrando el cuerpo de tu padre debajo en una tumba poco profunda, cubierta por raíces de árboles, con la intención de ocultar el cuerpo a simple vista, pero sin ser perturbado. Javier cerró los ojos intentando procesar el horror de lo que estaba escuchando. Decidieron enterrar la evidencia lejos del cuerpo, continuó el oficial. Prepararon esa vieja bolsa deportiva Adidas que encontramos para transportar la túnica, la Biblia y algunos objetos personales. Pagaron a alguien con dinero de la iglesia para cavar bajo el tocón de un árbol grande en el denso bosque. Un árbol que había sido cortado para madera por leñadores locales hace mucho tiempo. De esa manera aún sabrían qué ubicación era en caso de que necesitaran recuperar o mover la evidencia. El hombre la cubrió con tierra para ocultarla.
todo este tiempo, ¿por qué nadie de la policía cuestionó su historia?, preguntó Javier, con la voz apenas audible. La detective Ramírez negó con la cabeza. Admitieron que usaron su influencia para retrasar y desviar las investigaciones, afirmando que tu padre se había ido voluntariamente. La comunidad, ya dividida racialmente, no estaba inclinada a presionar por una investigación más profunda. Después de años, el caso se enfrió, convirtiéndose solo en un rumor del pueblo y una tragedia familiar. Colocó una mano en el hombro de Javier. La forma en que descubriste los restos de tu padre y estos libros realmente parece una intervención milagrosa, señor Morales. Javier miró el cuaderno de sermones de su padre, las palabras escritas con mano firme sobre enfrentar el mal con amor y verdad. Incluso en esos últimos días su padre había estado intentando hacer lo correcto, manejar la situación con integridad y gracia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Javier. Los acusaremos de asesinato, obstrucción de la justicia y malversación, respondió la detective Ramírez. Con la confesión de Luis y la evidencia que hemos recopilado, probablemente pasarán el resto de sus vidas en prisión. ¿Y los restos de mi padre? Una vez que la investigación esté completa y el ADN confirme que son suyos, podrás darle un entierro adecuado. Javier asintió agradecido, al menos de que después de 25 años, su padre finalmente descansaría en paz con su nombre limpio de cualquier sospecha de abandono o suicidio. Intervención divina, murmuró mirando la evidencia extendida ante él. Tal vez sí. Después de terminar en la estación de policía, Javier se dirigió al hospital. El cielo se había oscurecido completamente hasta la noche, y las horas de visita técnicamente habían terminado, pero el personal de enfermería hizo una excepción cuando explicó las circunstancias. En el hospital se reunió nuevamente con Mateo y sus tutores. La tía y el tío del niño parecían cansados pero preocupados, sentados en sillas de plástico incómodas junto a su cama. Señor Morales, dijo la mujer levantándose para saludarlo. Mateo nos contó lo que hiciste. Gracias por traerlo aquí. Javier se presentó adecuadamente, y para su sorpresa los tutores reconocieron su nombre. Morales, como el pastor que desapareció hace años, preguntó el tío. Javier asintió. Ese era mi padre. Pensé que el nombre sonaba familiar, dijo el hombre. Ese caso fue una gran noticia por aquí incluso años después. Mateo estaba sentado en la cama luciendo mejor que en el cementerio. Su fiebre había bajado con la medicación, aunque aún parecía pálido. ¿Dónde has estado?, preguntó el niño con la voz más fuerte que antes. Javier se sentó en el borde de la cama. Lo siento por llegar tarde, Mateo. Algo importante pasó y tuve que ayudar a la policía. ¿Tú también eres policía?, preguntó Mateo con los ojos muy abiertos. Javier sonrió. No solo alguien que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Sacó el set de comunión que el joven miembro del personal de la iglesia le había dado horas antes. La tía de Mateo parecía escéptica. No hay pastor aquí para liderar el ritual, dijo. Javier la miró a los ojos. Aunque no soy pastor y no soy un hombre perfecto, solo un pecador con muchos defectos, nuestra fe es suficiente. Dios es real y siempre está presente vigilando nuestras vidas. La expresión de la tía se suavizó y asintió. Con cuidadosa reverencia, Javier abrió el set de comunión y colocó los elementos en la mesa bandeja que se balanceaba sobre la cama de Mateo. Pronunció las palabras familiares de la institución que había escuchado a su padre decir cientos de veces. Rompió el pan y dio pedazos a Mateo y a sus tutores, tomando un pedazo para sí mismo también. Vertió el jugo de uva en pequeños vasos y los distribuyó. Mientras tomaban la comunión juntos, en esa tranquila habitación del hospital, Javier sintió que algo cambiaba dentro de él. Un peso que se levantaba a una luz, que regresaba después de 25 años de oscuridad. Después de que terminaron, Mateo lo miró con curiosidad. ¿Te volveré a ver? Creo que sí, respondió Javier. Tal vez no mucho después de esto, si tú y tus tíos quieren visitar la Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo. Tengo la sensación de que podrían necesitar ayuda allí en los próximos días. Mateo sonrió y extendió los brazos para un abrazo. Quiero ser un hombre amable como tú. Cuando crezca,
susurró. Mientras Javier salía del hospital más tarde esa noche, se encontró ofreciendo una oración de agradecimiento, la primera oración sincera que había rezado en 25 años. Admitió que había estado equivocado al resentir a Dios todo este tiempo. Reflexionó sobre cómo se había desarrollado el día, cómo un niño enfermo en un cementerio lo había llevado de vuelta a la iglesia sin saberlo, cómo su cuaderno olvidado le había dado una razón para regresar, cómo cada decisión aparentemente pequeña lo había acercado a la verdad sobre su padre. Dios había usado a este pequeño niño sin saberlo, y porque Javier decidió servir y ayudar incluso en medio de su propio dolor, Dios había abierto el camino que lo llevó a descubrir la verdad sobre el destino de su padre. Pensó en cómo los planes malignos y los encubrimientos habían persistido durante décadas, pero al final la verdad y la bondad habían triunfado. El Dios al que su padre había servido fielmente no lo había abandonado después de todo. Javier condujo a casa bajo un cielo lleno de estrellas, haciendo planes en su mente. Una vez que la investigación estuviera completa, le daría a su padre un entierro y un servicio conmemorativo adecuado. Se reconectaría con la congregación en Monte Olivo, muchos de los cuales probablemente nunca supieron la verdad sobre la desaparición de su amado pastor. Y tal vez, solo tal vez, podría encontrar su propio camino de regreso a la fe, no a pesar de la tragedia de su padre, sino por la integridad y el coraje que su padre había mostrado en sus últimos días. Cuando Javier estacionó en su entrada, miró al cielo nocturno y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo». Después de 25 años de enojo y duda, Javier Morales finalmente había encontrado la paz que lo había eludido por tanto tiempo. Su padre se había ido, pero la verdad había sido revelada. La justicia se cumpliría y notablemente la fe había sido restaurada.